Hola amigo, buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a este programa Salud entre Médicos. Esta noche tengo el honor de presentarles a una médico especialista en el área de oncología médica. Es la doctora Marisela García Garcés. Ella es egresada de la licenciatura en Medicina por el Tecnológico de Monterrey, la especialidad de Medicina Interna, Oncología Médica por la Fundación Médica Sur, y actualmente se desempeña en el área de oncología médica en el Centro Oncológico Estatal del ICEMIM, adscrita a la Clínica de Tumores Mamarios. El objetivo de invitarles para que nos comparta sus conocimientos acerca de una enfermedad que es el cáncer de mama. Durante todo este mes vamos a estar transmitiendo algunas entrevistas relacionadas al cáncer, dado que hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer. Esta es una enfermedad que tiene mucho impacto, tanto psicológico como económico y social. Doctora Marisela, buenas noches, sea bienvenida aquí a su programa Salud entre Médicos. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Alejandro Sánchez. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias. Como les comentaba, entonces el día de hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer y me gustaría iniciar con la pregunta obligada para la doctora. ¿Qué es el cáncer, doctora? Pues en términos generales, el cáncer es una enfermedad que se produce por el crecimiento descontrolado de las células del cuerpo en cualquier órgano, que estas células pierden completamente el control que normalmente tienen, pierden el equilibrio y desobedecen, digamos, por así decirlo, todo control dado de manera normal. Entonces, es un crecimiento anormal de las células. Eso es. Y entonces, entendería yo que al ser un crecimiento anormal de las células, podríamos decir que en cualquier parte del cuerpo que tenemos células, ¿se podría desarrollar algún tipo de cáncer? Así es. Efectivamente, todos los órganos pueden ser susceptibles a desarrollar tumores o cáncer. Algunos, bueno, pues con mayor riesgo para padecer tumores, pero sí, en efecto, cualquier órgano puede ser susceptible a enfermarse de cáncer. Bien, y entrando al tema que nos atañe el día de hoy, de esta noche, hablar del cáncer de mama. ¿Cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de la mujer? No. Cáncer de mama en la mayoría pasa o sucede en las mujeres, pero no es exclusiva. También puede afectar a los hombres, nada más que la proporción pues es mucho menor. Por cada 100 mujeres que se enferman de cáncer de mama, un hombre puede enfermarse de cáncer de mama. Es poco probable que un hombre lo tenga, pero no se descarta la posibilidad de que se pueda llegar a desarrollar en el varón. Exacto. Y hablando del impacto que se tiene a nivel mundial en cuanto a algún dato epidemiológico que nos pueda apoyar, doctora, ¿qué nos podría hablar acerca del cáncer de mama? Mira, el cáncer de mama hoy en día es un problema de salud pública porque constituye el primer cáncer diagnosticado en todas las mujeres en el mundo. Eso es. Y forma parte, o bueno, es el segundo tumor que más muertes genera a nivel mundial. Entonces, estos datos nos permiten definir al cáncer de mama como un problema de salud pública. Se tiene proyectado que por cada 8 mujeres, una desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Entonces, pues con estos datos te podrás imaginar el impacto tan grande que tiene el cáncer de mama. Y por el hecho de ser mujer, la mujer tiene una probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero ¿qué nos puede platicar acerca de los factores de riesgo que ayudan a que se desarrolle más rápido o tal vez más agresivo? Mira, bueno, dentro de los factores de riesgo, ahí podemos clasificarlos como en 2 grandes grupos, digamos. Unos que pueden ser modificables y otros que no son modificables. Y uno, pues, es el hecho de ser mujer, da mayor riesgo de tener cáncer de mama que los hombres, ¿no? Como ya hablamos, una proporción de 100 a 1. Eso es. Los otros son la edad.
a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama. La otra son los factores asociados a la exposición de hormonas como estrógenos y progesterona que produce propiamente pues, el cuerpo de toda mujer. Esto se identifican varios factores en este sentido de la exposición a estrógenos y progesterona, como son edad temprana de inicio de la menstruación, menopausia tardía, o sea que dejen de menstruar después de cierta edad. También nuliparidad, eso significa que nunca se hayan embarazado. Uh-huh. Ajá. O bien que la edad del primer embarazo vaya más allá de los 35 años, eso también es un factor de riesgo. Y algunos otros que no están relacionados necesariamente con la exposición a hormonas tienen que ver con algún familiar de primer grado que haya padecido cáncer de mama. El impacto de este factor de riesgo va a variar dependiendo de cuántos familiares estén enfermos y también el grado de parentela, digamos, ¿no? Si son de primero o de segundo grado. Y hay algunos otros factores que son modificables y que cada vez se ha estudiado más su impacto, como son el consumo de alcohol, la obesidad o el sobrepeso y la falta de actividad física. Eso es. Principalmente. Y hablando de los familiares, como bien nos mencionaba, ¿existe entonces en algún grupo de pacientes una predisposición genética para poder desarrollarlo? Lo pregunto para el público que nos está sintonizando, que seguramente habrán leído, habrán visto el caso de Angelina Jolie, que es algo muy sonado, que ella se hizo una mastectomía profiláctica o preventiva, pero platíquenos por qué tomó esa decisión. ¿Tal vez ella tenía alguna predisposición genética? Efectivamente, mira, incluso hay que resaltar una cosa. Solamente el 50% de las pacientes que padecen cáncer se les relaciona algún factor de riesgo. Es decir, que el otro 50% no les podemos identificar un factor de riesgo que haya contribuido al desarrollo del cáncer. El cáncer hereditario es muy poco común. O sea, sí existe una posibilidad que pueda haber una mutación que se pueda heredar y eso les confiera o les dé mayor posibilidad de desarrollar cáncer a lo largo de su vida, y que es un poco el caso que ha pasado con Angelina Jolie. Sin embargo, este solo constituye del 5 al 10%. Es baja la probabilidad. Es baja la probabilidad de que una mutación se herede y nos dé mayor riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, esta población del 5 al 10% pues tiene que ser estudiada por un especialista en genética para darle seguimiento tanto a ella como a sus familiares. Pero pensemos que la población en general en realidad tiene pocos factores atribuibles, pero que debemos tomarlos en cuenta también. Y como mujer, ¿a qué edad sería la edad ideal para empezar a estudiarse y con qué tipo de estudios serían los ideales para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad? Mira, se ha discutido un poquito este tema del tamizaje o los estudios para detección oportuna del cáncer de mama por los diferentes estudios que han mostrado diferentes impactos. Sin embargo, hoy en día sí sabemos que la mastografía es un estudio que se debe realizar a partir de los 40 años porque esto disminuye la mortalidad por cáncer de mama. El hacerse una mastografía no es de manera preventiva, es para ver de manera oportuna y temprana si existe alguna lesión que tengamos que tratar o una lesión que sea maligna. El hacerse mastografías tiene un impacto tal que disminuye la mortalidad por cáncer de mama hasta en el 30%.
Pero esto, fíjate, es de llamar la atención porque esto es verdad en países desarrollados que logran tener tamizajes hasta del 70%. Es bastante alto. Nosotros en nuestro país no logramos ese tamizaje del 70%. Entonces, ahí es importante en este tipo de foros resaltar el hecho de que las mujeres a partir de los 40 años y de manera anual se tienen que hacer un estudio de mamografía. La autoexploración mamaria, que es la revisión de los senos por la mujer, también se recomienda, aunque no ha logrado un impacto como tal como la mastografía en disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Pero es importante porque, en primer lugar, las mujeres se empiezan a conocer y darse cuenta cuando algo ya no es normal en su cuerpo. Y la otra cosa también importante es que eso es un coadyuvante para que las pacientes o las mujeres vayan haciendo conciencia de su salud y de realizarse los estudios en forma oportuna. Entonces, a tu pregunta específicamente, la recomendación es realizarse un estudio de mastografía a partir de los 40 años y de manera anual. La explicación del por qué en el país no tengamos un impacto tan importante en la detección es por la falta de información hacia las mujeres. Yo creo que hay varios factores que intervienen en esto y una definitivamente es la falta de información. La otra es que es un tema pues hasta cierto punto muy sensible en las mujeres, tener que autoexplorarse las mamas, tener que acudir con un médico para que las explore y hacerse un estudio, porque bueno, el tema de los senos no es un tema tan abierto todavía en muchos grupos de nuestra población y ese es un tema que no muchas tocan de manera abierta. Por otro lado, el sistema de salud tiene ciertas deficiencias también en la cuestión de los mastógrafos, el tipo de mastógrafos que tiene, la imagen, porque se requieren imágenes de muy alta calidad para poder definir cuándo se trata de una lesión sospechosa de cáncer. Y la otra muy importante es que para eso se necesitan médicos especialistas en radiología con un entrenamiento específico en radiología mamaria y desafortunadamente, pues como en muchas especialidades, tenemos muy pocos especialistas en este ramo y creo que son todas estas razones por las que en nuestro país se ha reportado el tamizaje para cáncer de mama tan solo del 15%. Eso es. Y en aquella mujer que desafortunadamente ya se tiene el diagnóstico, al escuchar la palabra cáncer se vienen muchas ideas probablemente erróneas, incluso se podría hasta tener un sinónimo de una muerte cercana, y esto entiendo que ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Y específicamente ya con una mujer que tiene el diagnóstico de cáncer de mama, ¿nos podría platicar cómo es que el oncólogo hace la etapificación de la enfermedad? Sí, mira, el cáncer de mama o en general el cáncer, nosotros lo etapificamos en 4 etapas, ¿sí? Esto va dependiendo de qué tan avanzado pueda estar. En el caso de la etapa 1 es confinado al órgano donde nació, que en este caso para el cáncer de mama, pues que el tumor esté confinado a la mama, que no se haya salido a otro sitio y que también tenga un tamaño pequeño, ¿no? De más o menos 2 centímetros, 3 y de ahí va avanzando las etapas conforme vayan afectando, en este caso, los ganglios linfáticos. El primer sitio donde los tumores de la mama suelen viajar, pues es a los ganglios de la axila. Entonces,
va a ir avanzando entre 2 y 3 dependiendo si están afectados ganglios de la axila, ganglios en la región de arriba de la clavícula, de abajo de la clavícula y el número de ganglios afectados. En el caso de la etapa 4, que es la etapa, digamos, la más avanzada que existe en cáncer, es cuando las células malignas ya tuvieron la capacidad de viajar a otros órganos a distancia, donde no nació. Es decir, en el cáncer de mama específicamente, los 3 sitios donde más puede viajar este cáncer es a los huesos, al pulmón o al hígado, sin ser los únicos, pero son los más frecuentes. Los más frecuentes, eso es. Entonces, una paciente se va a estadificar del 1 al 4, dependiendo de dónde se encuentre, si está en el órgano inicial, los ganglios o enfermedad a distancia. Y a esto en términos médicos se le conoce como metástasis. Bien, ¿y cuáles son los factores que serían importantes saber ya en una paciente o en una mujer que tiene cáncer de mama, que son pronósticos para su enfermedad? Mira, ahora en cáncer de mama creo que es uno de los tumores donde la investigación va cambiando día a día. Y como tú dices, pues ahora no nos basta saber que la paciente tiene un diagnóstico de cáncer, porque ahora le estudiamos varias situaciones al tumor o varias alteraciones que puede presentar, y que con eso nosotros no solo le damos el nombre de cáncer de mama, sino incluso podemos, yo les explico a las pacientes, complementarlo con apellidos a la enfermedad. Apellidos quiere decir que dependiendo de los resultados que el patólogo le haga al tumor, podemos tener que hay algunas pacientes que sus tumores expresan receptores hormonales, porque recordemos que la mama tiene células que expresan receptores de hormonas de manera normal, y que, como dijimos al principio, si hay un crecimiento acelerado y no controlado de estas células, pues vamos a tener el cáncer. Dentro de estos factores que nos van a decir cómo se comporta el cáncer de mama están los receptores de estrógenos, los receptores de progesterona y otro marcador que nosotros conocemos como HER2, que es una glucoproteína que se expresa en las células del cáncer y que para lo que sirve es que le indica a la célula que crezca de manera descontrolada, ¿sí? Es como que incita a la célula a que crezca. Y estos marcadores o medir estos marcadores en el tumor nos van a ayudar primero a decir cómo se va a comportar el cáncer en esta paciente, es decir, si es muy agresivo o es intermediamente o de manera moderadamente agresiva o de baja agresividad. Todo depende de la expresión de estos 3 marcadores. Eso quiere decir entonces que si hay 2 mujeres con la misma edad con cáncer de mama, pudieran tener expresiones distintas la enfermedad en una de la otra, y no se pueden comparar de alguna manera los tratamientos porque se individualizan dependiendo de estas determinaciones de marcadores. Definitivamente cada paciente debe recibir un tratamiento individualizado, multidisciplinario, que en esto de multidisciplinario voy a hacer mucho énfasis porque hoy en día no se puede concebir el tratamiento del cáncer sin un equipo que sea especialista en cierta área. Todos enfocados a tratar el cáncer, pero cada quien especializado en un área. Los 3 pilares del manejo del cáncer hoy en día, de todo el cáncer en general, incluyen los cirujanos oncólogos, que son los especialistas que operan los tumores, los radiooncólogos, que son los especialistas que dan tratamiento a base de radioterapia o de radiaciones,
y los oncólogos médicos, como es el caso de mi especialidad, que nos dedicamos a dar tratamientos sistémicos, es decir, tratamientos que van hacia todo el organismo y pueden ser desde quimioterapias, terapias hormonales, terapias biológicas dirigidas, inmunoterapias. Entonces, sí, definitivamente si hay 2 pacientes de la misma edad con el mismo tamaño de tumor incluso, se tratan diferente porque hay que individualizar los casos. Y el comportamiento de los tumores es diferente dependiendo de estos factores que ya hemos hablado. Y hablando un poco acerca de estos grupos multidisciplinarios que todos confluyen para poder otorgar un mejor tratamiento a la mujer con cáncer de mama, y separándolos un poco, hablando de la cirugía, que no es propiamente su área, pero hablando de la cirugía, todas las pacientes tienen que recibir una mastectomía, es decir, extirparle el seno, o en algún momento alguna paciente por deseo o por indicación médica se puede preservar la mama. Sí, mira, hay, digamos, justo en este afán de individualizar el tratamiento de los pacientes, existen casos en los que deban ser llevadas por las características de la paciente, del tumor, de los análisis de los receptores que habíamos hablado, del comportamiento biológico, digamos, del tumor, pueden ser llevadas a un tipo de cirugía que es más radical, que se llama mastectomía radical. Esta consiste en extirpar todo el seno y además dar un tratamiento a la región axilar, porque como te digo, la región axilar es un sitio muy frecuente donde puede viajar el cáncer de mama. Entonces, a la par de quitar o extirpar el seno, se deben retirar también los ganglios de la axila, y eso constituye un tratamiento local que se llama mastectomía radical modificada. Algunas pacientes, de manera inevitable por todas las características que hemos mencionado, son o deben ser llevadas a este tipo de tratamiento. Sin embargo, no es la única opción. También, como mencionabas, hay algunas pacientes, y cada vez más lo hacemos, que pueden ser candidatas a solamente realizarse una cirugía conservadora. Esto quiere decir retirar solo la parte de la mama donde se originó el tumor, ¿sí? Y la otra cosa importante a mencionar es que no todas tampoco son necesariamente llevadas a la resección de todos los ganglios de la axila. Hay un procedimiento que se llama biopsia de ganglio centinela, que eso implica marcar un ganglio de la axila a través de la inyección de una sustancia que puede identificar o pintar un ganglio que pueda ser sospechoso de que se hayan sembrado células ahí. Entonces, el ganglio que pinta, ese es el que se retira y se analiza en un microscopio por los especialistas que son los patólogos. Y si ese ganglio no está enfermo, no está afectado por esas células de cáncer, entonces la posibilidad de que los demás estén afectados es muy baja, lo cual implica que en esa paciente no hacemos la disección radical de la axila, con lo cual damos la seguridad de que no se vaya a quedar enfermedad de cáncer adentro de los ganglios de la axila, pero además disminuimos la posibilidad de riesgos al quitar los ganglios de la axila, como es pues el linfedema también. Okay. Y entrando un poquito, porque se nos termina el tiempo, entrando un poquito hacia la parte de la quimioterapia, ¿en qué momento entra la quimioterapia en la paciente con cáncer de mama? La quimioterapia está en los diferentes escenarios para un cáncer de mama. Dependiendo de la etapa en la que diagnostiquemos a las pacientes, podemos usarla en 3 escenarios diferentes. Una que se llama un escenario neoadyuvante, que es antes de un tratamiento local, en este caso antes de la cirugía.
las pacientes pueden recibir quimioterapia. La quimioterapia también puede darse en un escenario adyuvante. Eso significa que primero son operadas y dependiendo de las características biológicas, con todos los análisis que ya hemos platicado a lo largo de estos minutos, puedan ser candidatas a recibir quimioterapia después de la cirugía para limpiar si es que alguna célula haya quedado en la circulación y disminuir la posibilidad de que el cáncer regrese. Y el otro escenario es cuando las pacientes desarrollan metástasis o se diagnostican ya con metástasis. Una de las opciones de tratamiento que tenemos es la quimioterapia. Sin embargo, quiero recalcar que no solo la quimioterapia es la única herramienta que tenemos los oncólogos médicos para tratar el cáncer de mama. Hoy en día, por ejemplo, los pacientes que tienen un cáncer de mama que es hormonal o que creció por esta situación que te digo de receptores hormonales, estos pacientes cada vez más sabemos que se benefician de tratamientos antihormonales que no tienen que ver con quimioterapia. En algunos otros, como los que hablábamos de HER2 positivo, hay tratamientos muy dirigidos, biológicos, que tampoco son quimioterapia y que forman parte del arsenal del tratamiento de cáncer de mama. Eso es, entonces, el oncólogo médico no necesariamente da solo quimioterapia, hay otras opciones terapéuticas con medicamentos, biológicos, como comenta doctora, que le puede ayudar mucho a la paciente con cáncer de mama. Así es. Digo, aquí es un tema bastante interesante. Hay incluso congresos internacionales solo de la enfermedad del cáncer de mama. Para finalizar, doctora, sabemos que actualmente con todos los descubrimientos se ha aumentado la sobrevida de los pacientes. Me gustaría que nos dirigiera un mensaje a toda la población que nos está viendo acerca de la importancia de diagnosticar a tiempo y que el hecho de que se diagnostique un cáncer no necesariamente es un sinónimo de una muerte. Pues mira, quiero aprovechar este foro y otra vez muchas gracias por la invitación para decirles a la población en general, pero sobre todo enfocada a las mujeres, que el cáncer de mama es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Entonces, la tarea de las mujeres es cuidarnos y en primer lugar, pues hacer la autoexploración. Pero la mastografía puede salvar vidas porque impacta en la mortalidad del cáncer de mama. Entonces, el mensaje principal es realizarse la mastografía a partir de los 40 años y de manera anual. Acudir con su médico especialista en caso de detectar alguna anormalidad en los senos y que ya no sea más un tema tabú de explorarse los senos y de ir a revisar y de ir a revisión con sus médicos, porque si un cáncer de mama se detecta a tiempo es curable. Esa es la clave. Y obviamente una vez que ya tienen el diagnóstico, tratarse. Las opciones para tratar el cáncer de mama son muy vastas y cada vez hay más investigación acerca de esta enfermedad. Muchas gracias. Pues agradecer su presencia, doctora, por haberse hecho el espacio de estar con nosotros. Al público también agradecer su preferencia. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer. Durante todo este mes vamos a estar transmitiendo entrevistas con médicos especialistas en diferentes tipos de cánceres, como platicábamos al principio del programa. Existen muchos tipos de cánceres. Vamos a tratar de abordar los más importantes. Recuerden que el cáncer es algo que se puede prevenir. El cáncer de mama es prevenible, es tratable, altas tasas de curación. Y recuerden también que el cáncer no tiene rostro hasta que llega con un familiar o alguien cercano. Que tengan buenas noches.